Hola jóvenes, ¿cómo están? Pues aquí con el gusto de saludarles nuevamente para continuar pues con lo que es su asignatura de innovación educativa. Espero que hayan leído el documento que envié hace 8 días. Veo que están entregándonos sus tareas, así que bueno, continuamos con esto. Em, Estábamos hablando hace 8 días, hace 8 días, sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que en ello se implica, ¿no? Todos los factores que debemos de considerar en cuenta y entre ellos, pues bueno, nos quedamos con lo que son los ambientes de aprendizaje. Así que vamos a continuar con esta parte. Déjenme compartir pantalla para que podamos retomar esta presentación y terminar. Em, Bien. Para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, pues se requiere de un ambiente. Yo comentaba hace 8 días que, bueno, existieron muchos o existen muchas teorías del aprendizaje que pretenden de alguna manera, pues, decirnos la importancia que tiene el ambiente donde se aprende, el ambiente donde nuestros alumnos van a estar de alguna manera, pues, llevando a cabo este proceso y aprendiendo. En en este caso, bueno, el docente es el encargado de dar o de que se den estos ambientes de aprendizaje. Yo comentaba hace 8 días que existe una educación formal y una educación informal. En el caso de la educación formal, pues todos los ambientes de aprendizaje, como el aula, el espacio donde se va a enseñar y el alumno va a aprender, pues los diseña generalmente el docente. Pero en el caso de de la educación informal, pues es todo aquel contexto donde el alumno aprende fuera de la escuela, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es un ambiente de aprendizaje. Así que, el ambiente de aprendizaje, pues, se debe de considerar precisamente cómo se organiza ese espacio, cómo se dispone, cómo se pone a disposición del alumno para que el alumno, pues, pueda aprender, pueda acercarse a los materiales, a los espacios donde, sea necesario, de alguna manera, eh, que él pueda aprender. Cada ambiente de aprendizaje debe de estar relacionado con las características, con las necesidades que tienen nuestros alumnos. Es muy diferente un ambiente de aprendizaje que vamos a preparar para unos niños de preescolar que un ambiente de aprendizaje que vamos a diseñar para un alumno de secundaria. Todos necesitan de ambientes y estos ambientes pues se refieren a los materiales, a los espacios, a los objetos, a los, ¿cómo les podemos llamar también? A los muebles, a todo lo que se necesita para que los alumnos estén de alguna manera organizados y puedan llevarse a cabo estos procesos de, bueno, por una parte, el docente de poder enseñar y el alumno de poder aprender, ¿sí? Em, esta, bueno, la importancia de lo que son los ambientes de aprendizaje, pues, como lo veíamos, se los comentaba yo con varios autores, pues resulta muy importante, porque esto hará que los contenidos que nosotros como docentes queremos pasar, pues lleguen de la mejor manera. Ese mensaje que queremos transmitir, el alumno lo pueda adquirir de la mejor manera, de acuerdo a estos espacios que nosotros disponemos para que nuestros alumnos puedan aprender, ¿sí? Si nosotros tenemos estos espacios diseñados, el alumno podrá acercarse al conocimiento o a materiales que les llevarán a tener experiencias que puedan crear y desarrollar su conocimiento, donde pues el docente obviamente está guiando y está facilitándole al alumno que pueda crear este aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es importante la manera en que nosotros diseñemos estos em, espacios.
Yo comentaba hace 8 días que, por ejemplo, en el preescolar vemos que las maestras disponen de mucho material vistoso, colorido, muchas imágenes, atractivo para el alumno. Recuerden que este material en sí, de pronto, material de aprendizaje que nos ayudará como a organizar espacios, pues también es para que aprendan. Pero no solamente es el cómo pongamos material, sino el cómo realmente ubiquemos nuestra aula, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han estado en CONAFE, pues ustedes saben que en CONAFE pues existen, por ejemplo, nos piden muchos espacios, ¿no? Que el rincón de las matemáticas, que la biblioteca, el rincón de español, el de ciencias. Bueno, en mis tiempos existía así. Seguramente se sigue llevando a cabo la misma metodología, pero si ustedes se dan cuenta, retomado con las características como algunos autores nos decían de Crowley, Montessori, que pues habría que poner o disponer de este espacio, organizarlo para que los alumnos puedan a acceder a materiales e ir aprendiendo, teniendo experiencias de aprendizaje. Cada docente es responsable de la organización de estos ambientes, ¿sí? Y que sea atractivo para el alumno, que sea de alguna manera algo que al alumno pues le interese y que lo motive a seguir aprendiendo. Seguramente llegar a un espacio vacío, sin nada, con las puras butacas, con el escritorio, frente como en muchas ocasiones vemos, pues no es nada atractivo y eso no ayudará a nuestros alumnos, sobre todo, pues a nuestros alumnos pequeños que tenemos que llamar más la atención. Entonces, por eso es importante cómo el docente pueda disponer de estos ambientes de aprendizaje para que se pueda dar este proceso. A él le sirvan para enseñar y al alumno le sirvan para aprender. ¿Cómo se va a considerar estos espacios? Pues bueno, primero lo que es la organización del espacio, es decir, cómo se va a distribuir, cómo se va a hacer espacios. Y estos espacios no solamente son a nivel aula, sino también tienen que ver con lo que es a nivel institución, por ejemplo, las escuelas pues cuentan con diferentes espacios, ¿no? Con lo que es una cancha de juegos, bueno, en mi caso que trabajo en particulares, por ejemplo, se tiene que el salón de artes, que es el salón de danza, que el área de juegos, las canchas deportivas, en públicas pues también existe así, el salón de cantos, ¿no? O sea, estos espacios son importantes porque se les va a dar un uso pedagógico, no nada más están creando estos o diseñando estos espacios para que ahí estén y llenando un hueco. No, también se diseñan precisamente para que ahí se puede aprender. Por ejemplo, en la cancha de juegos, pues obviamente no es para que nada más el alumno se ponga a correr como loquito ahí, no, pues estará diseñado sobre todo para actividades físicas que ayudarán a desarrollar la motricidad, donde el alumno también podrá expresar, ¿sí? El salón de música, pues obviamente desarrollarán actividades artísticas y bueno, cada espacio dentro de la escuela, por ejemplo, tiene un objetivo y se va a ajustar al currículum deseado, pero también en el aula, pues vamos a tener espacios que estamos destinando relacionando con el currículum, con nuestros objetivos y que sirvan para eso. Sí, entonces por eso es importante. Por otro lado, la dotación y disposición de los materiales. Esto quiere decir que nosotros estemos dotando cada espacio de los materiales que sean adecuados para el nivel que estamos dando, para el grado que estamos dando, ¿sí? Y que como los alumnos tengan acceso a ellos. Eh, es importante recalcar que estos materiales, por ejemplo, Montessori lo decía, ¿no? En el caso de los niños de preescolar, pues que cómo pretendíamos que ellos accesaran a los materiales y todo lo que se le ponía era como para adultos, ¿no? Cuando teníamos que ver las necesidades que tenían ellos y entonces adecuarlos a las características, ¿no? Los bancos pequeños, las mesas pequeñas, estantes pequeños donde ellos pudieran acceder a los materiales. Eso también es importante. ¿Cuánto? em, más bien, cuánta disponibilidad existen de estos materiales para que nuestros alumnos los puedan considerar, ¿sí? También habrá espacios que tendrán algunos, pues, objetivos especiales que cada docente quiere lograr y para eso, pues, también destinará estos espacios. Y será también la manera en que los pueda ligar al currículum, pero también la manera en lo que
en la que esté a los intereses y necesidades de nuestros alumnos. Como ven, todos los espacios, la organización del espacio de aprendizaje, pues en gran medida depende del docente en el caso de una enseñanza formal. Y que esto va a ir de acuerdo pues al currículum que se pretenda hacer llegar al alumno, ¿sí? En la actualidad, pues van a existir nuevos ambientes de aprendizaje. Siempre les he comentado que la educación, al ser eh, un fenómeno social, pues va a ir cambiando y ajustándose a las necesidades, a los intereses, a la época, ¿verdad?, en la que se va suscitando. Por lo tanto, van existiendo nuevos ambientes de aprendizaje que se van a ir relacionando, obviamente, con la vida que vayan llevando nuestros alumnos, con la vida que vayan llevando los docentes y también con lo que surja en cuanto a la sociedad de alguna manera todos los ambientes pues van a estar centrados en lo que es pues las necesidades y intereses del alumno. El centro de la educación pues se desarrolla a partir del alumno, ¿sí? Pero hoy en día, pues aparte de diseñar estos espacios físicos, ¿no? Y llenarle de materiales al alumno, pues hoy en día también, como nuevos ambientes de aprendizaje, tenemos lo que es eh, la, el poder implementar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en lo que es este ambiente de aprendizaje, de los cuales vamos a hablar en un momento, las nuevas tecnologías de la información. Para que estos ambientes de aprendizaje puedan desarrollarse adecuadamente, pues bueno, el docente desde luego tiene que planearlo y tiene que relacionarlo con su planeación. Recuerden que nuestra planeación pues es aquello donde vamos a plasmar lo que nosotros necesitamos. Sí, lo que queremos lograr y las actividades, cómo lo vamos a llevar, y ahí vamos a poner cómo vamos a utilizar los diferentes ambientes que tenemos. Estos ambientes van a tener que guiar al alumno precisamente a lograr sus aprendizajes, y es lo que yo les decía, pero no solamente los aprendizajes, sino tienen que ayudarlos a desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes que los lleven a ser competentes, analíticos y críticos. Todo lo que los ambientes puedan ofrecer, pues deberán ser información, ¿sí? Que el alumno requiere en el momento oportuno. Y todo debe de ser contextualizado a la realidad que vive nuestro alumno, ¿sí? Es decir, todos los ambientes, todos los materiales, todos los objetos que nosotros pongamos, dispongamos para ellos, tienen que ver con esa realidad, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que considerarlo. No vamos a poner cosas con los que los alumnos no están relacionados o que no tienen, que no son parte de su realidad y que no les van a servir. Por eso el profesor debe hacer un análisis antes de diseñar todo esto. Em, Todo lo que se refiere a la construcción de ambientes, pues es también un proceso de comunicación o comunicar al alumno algo y el alumno poder comunicarnos a nosotros. Esta creación de ambientes, pues va a servir para que todos puedan aprender, todos de todos, a partir de la ayuda de estos materiales, porque habrá un aprendizaje cooperativo y también una comunicación asertiva. Entonces, es importante que cada docente pueda diseñar estos ambientes de aprendizaje en lo que refiere a una educación formal dentro de la escuela y dentro del aula para ayudar a nuestros alumnos a aprender y que obviamente nos sirvan a nosotros para poder enseñar. Ahora bien, eh, para los alumnos, pues bueno, esto estábamos hablando del docente, todo lo que el alumno pues tiene que desarrollar. Pero más bien el docente tiene que desarrollar, pero para que el alumno también pueda comprender, pues bueno, el alumno también tiene que de alguna manera desarrollar ciertos aspectos. Entre ellos, pues una actitud favorable, el alumno tiene que saber eh, comportarse, estar animado, interesado para que pueda aprender. Muchas veces podremos tener el ambiente muy bonito, espacios muy bonitos, pero si al alumno no le interesa, si el alumno va desinteresado, pues créanme que no se va a lograr nada, ¿sí? También hay que implementar reglas, ¿sí? Para que él pueda aprender. También tenemos eh, que enseñar a que el alumno participa, ¿sí? Y dentro de esta participar, pues enseñarle precisamente las reglas, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir cada material?
tener que proporcionarles información acerca de lo que estamos poniendo, ayudarlos cuando sea necesario y retroalimentar. Entonces, el alumno también tiene un papel importante que, pues, qué hacer durante este proceso en el que estamos nosotros, inmersos, ¿sí? Por eso es importante, pues, la creación de ambientes de aprendizaje. Y ustedes que han estado ya desarrollando, pues, de alguna manera o trabajando para la educación, pues, saben la importancia que tiene desarrollar estos materiales de aprendizaje. Algunas características que debemos considerar de estos ambientes, pues, son delimitados, sí, tienen, un límite, efectivamente, porque va de acuerdo a nuestras planeaciones, a nuestros objetivos, y obviamente están diseñados en base a eso. Está estructurado porque todo va en forma coherente, no nada más están ahí por estar, realmente tienen un propósito para estar y son flexibles porque se deben de adecuar a las características de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, todo este material, pues, es sin duda importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje. También, bueno, hasta aquí espero que no haya duda. Em, es importante recalcar ahora que, em, para que todo esto que hemos estado desarrollando del proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo que son los ambientes de aprendizaje, lo que es el trabajar con los alumnos, innovar dentro de la escuela y todo lo demás, pues también es favorable hablar de lo que es la formación docente. Yo les decía a ustedes, ustedes ya llevaron, creo, una asignatura que precisamente se llama formación docente. Em, ¿Y qué es la formación docente? Pues la formación docente no es más que el cómo pues estamos llenando de conocimiento, formando a estos nuevos docentes. Eh, cabe recalcar que ustedes dentro de su carrera, pues obviamente una de las ramas que pueden abordar es la docencia. Sin embargo, no somos una carrera formadora de docentes, no es nuestra base. La actual formación docente pues queda más a cargo de lo que es las escuelas normales, ¿no? Que son las que se encargan propiamente de formar docentes. Ustedes no salen como docentes, sino como licenciados en pedagogía, por ejemplo, pero como parte de su formación y como parte de este ámbito que quieren retomar, que es la formación, o más bien la docencia, pues también se les da algo de formación docente. ¿Y qué es la formación docente? Pues el llenarlos de esas teorías de educativas, de todo lo que tiene que ver con educación para que ustedes puedan trabajar, llegar, diseñar, innovar, implementar estrategias, planear, evaluar, tratar con los alumnos para que puedan hacer llegar conocimientos, ¿sí? Actualmente, pues toda esta formación ha sufrido muchos cambios por las nuevas exigencias sociales que se van dando. Em, todo esto obedece a los cambios sociales, como les decía. Y bueno, la educación va cambiando, por lo tanto, la manera en que se tienen que ir formando los nuevos maestros, pues también tiene que irse adecuando a estas necesidades sociales, ¿sí? A los cambios y a las necesidades que hoy en día requieren los alumnos actuales. Em, durante mucho tiempo hemos hablado, y seguramente ustedes también les hablaron, pues de que el docente, en el caso de México, ha sufrido una gran desvalorización, es decir, ya no tenemos ese gran prestigio, por decirlo así, que se tenía antes con los otros maestros, ¿no? De unas décadas para acá, el valor del maestro en la sociedad, pues ha decaído bastante por diferentes situaciones, y yo creo que, y siempre lo he dicho, en muchos casos, pues somos nosotros mismos quienes nos hemos encargado de hacer que así sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comportamiento hoy de un maestro también es muy diferente a lo que fueron tal vez los maestros de la escuela rural, la escuela tradicional, que por ahí se manejó en algún momento y que eran muy distintos en cuanto a su formación y manera de formar a los alumnos. Hoy en día, esto ha cambiado demasiado, ¿sí? Y pues bueno, no tenemos ese reconocimiento como quisiéramos, porque esa es una realidad, no lo tenemos de esa manera,
Y esto, pues bueno, debido a muchos cambios sociales, ¿sí? Hoy en día podemos, desafortunadamente, pues tal vez ubicarnos en un aspecto no muy bueno para nosotros. Y hablar de la formación docente es un problema importante para la educación. En México, como ustedes lo han visto tal vez en otras materias, como es política educativa, como lo es, pues, ¿qué más? Pues la propia formación docente, o como lo hemos visto a través de las teorías educativas. Bueno, en el caso de México, el principal, de acuerdo a analistas y demás, organizaciones que se encargan de analizar la educación en los diferentes países, en el caso de México, uno de los grandes problemas que ha hecho que nuestra educación no avance de manera adecuada, desafortunadamente, ha sido y sigue siendo la formación docente. Es decir, los maestros no estamos preparados para llevar a cabo este proceso educativo y sobre todo para llevar a cabo los planes y programas. Es decir, todo la parte curricular de formación del docente no ha estado funcionando adecuadamente. La labor docente, desafortunadamente, no ha sido la mejor. Carecemos de muchas estrategias, carecemos de forma de evaluar. Tenemos muchos errores que como docentes hemos estado haciendo y esto ha conllevado a que la educación no esté funcionando de la mejor manera como lo es en nuestro país. Esto lleva pues a graves resultados educativos desafortunadamente malos. ¿Por qué? Porque no se está haciendo o no se están cumpliendo los objetivos curriculares porque pues desafortunadamente los docentes no hemos sabido llevar este trabajo adecuadamente. Es importante mencionar que podemos hacer grandes cambios si también se mejora la formación del docente. ¿Para qué? Para que todo esto que estemos hablando de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que todo esto que tiene que ver con creación de ambientes, pero lo que es planeación, evaluación, todo lo que han visto durante la carrera, pues se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Somos los docentes los que tenemos, como dice aquí, la capacidad de realizar nuevos cambios, la capacidad de mejorar para que nosotros podamos hacer que la educación realmente cumpla con su objetivo. Entonces, en la actualidad muchos docentes tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Nos da miedo que nos evalúen porque tenemos muchos errores y ustedes lo han visto, ¿no? En este periodo, como al maestro pues no le gusta ser evaluado. Muchas veces nos casamos con nuestras formas típicas de enseñar, con la misma metodología, no innovamos, no mejoramos, no hacemos que el alumno realmente se vea interesado en la escuela. Muchos maestros, pues también a muchos maestros no les importa a veces si los alumnos aprenden o no, nada más cumplen con su horario y con tener un pago, que de eso no se trata. Tenemos miedo a investigar, tenemos miedo a involucrarnos y a saber más acerca de nuestros alumnos para poder mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Tenemos miedo a la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Muchos de nosotros ahorita con esta nueva forma de enseñar, pues se nos ha dificultado bastante porque hasta antes de esto no sabíamos ni cómo manejar una plataforma, una computadora incluso. Entonces tenemos muchos aspectos que se tienen que corregir. Y todo esto se puede si realmente los planes y programas de formación de docentes cambian, pero también cambia esta actitud que tenemos como docentes, ¿no? Yo creo que, como ustedes han visto también por experiencia con muchos de sus compañeros o con muchos otros docentes, pues muchos entran a la carrera pues ya porque como que quedó esto, ¿no? Ya no es por una vocación también, sino también ya es porque, bueno, tener un trabajo estable, ganar, aunque pues si los alumnos aprenden o no, como muchos dicen, pues ahí se quede, no se trata de esto. Entonces, esto ha hecho pues obviamente que el docente no esté cumpliendo con esos propósitos educativos y no esté cumpliendo con la formación de las nuevas generaciones como debe de ser.
y esto hace obviamente que se vea reflejado en los resultados educativos que México tiene y en gran problema, según los analistas, no es por los planes y programas, no es por el sistema, ni siquiera es por el gobierno, es por la forma en que nosotros los maestros estamos enseñando. ¿Sí? Ahí está el gran problema. Entonces, sí hay que mejorar esta formación docente, exigir al docente que se actualice, que estudie, que desarrolle las competencias necesarias para poder trabajar y realmente se involucre en el trabajo, en su quehacer educativo. Ustedes saben, por ejemplo, en las grandes potencias, que los maestros pues son evaluados constantemente y además se les exige una preparación que si no cumplen, pues les dicen gracias. En México a los maestros nos dicen evaluación y lo primero que hacemos son plantones, no queremos trabajar porque cómo nos van a evaluar, pero también pues debemos ver todos los errores que tenemos precisamente y cómo pues de alguna manera sí la estamos regando al formar a las nuevas generaciones que se van con errores, con errores, con errores, porque se repiten, se repiten, se repiten, porque el docente no corrige, porque tampoco le interesa corregir. Entonces vean cómo toda una cosa lleva a otra. Así que espero que ustedes en su pues desempeño docente, que es a lo que se quieren dedicar, pues realmente se tomen en serio esta labor, ¿sí? De querer formar a nuevas generaciones y mejor. Eh, Hoy en día es importante que el docente realmente inspire al alumno y motive a que quieran aprender, que genere una educación integral, que realmente sepa manejar los contenidos y sepa pasarlos al alumno para que se tenga aprendizajes significativos, ¿sí? Que sepa hacer llegar la ciencia a las nuevas generaciones, que forme un ideal de hombre que realmente sirva para que mejore la sociedad, ¿sí? Esto es lo que debe de hacer el docente. En muchas ocasiones es una comparación con el maestro, pues, tradicional o los maestros que fueron parte de la escuela rural, que estuvieron en México todavía hasta por ahí de los 90, todavía algunos me tocaron, con esta vocación, con esta disciplina, con este querer enseñar al alumno, ¿no? Y al que se le respetaba. Hoy, desafortunadamente, como les decía, pues el maestro ni se le respeta, ya no es, es más, decimos maestro y hasta nos decían, como que diciendo, pues agarraste lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo docente ha decaído y el mismo docente ha permitido que nos traten y nos vean de esa manera. No, el docente está para mejorar la sociedad, pues es el que se encarga de formar a esas, precisamente esas futuras generaciones. Ajá. Así que algo muy importante que puse aquí o que decía en el documento que les envié, que dice, cuando el docente esté consciente de dichos cambios en la sociedad y educación, logrará una profesionalización y maduración en la forma de actuar y de ser, ya que muchas de las veces se enfocan exclusivamente en tratar contenidos del plan y programa, dejando a un lado el ser. Esto es súper importante y es lo que he tratado de decirles en todo momento. Realmente el día que los maestros entendamos que es nuestra labor la formación y cambio de la sociedad a partir de la educación, pues imagínense, se volverá a retomar ese papel de un profesional de la educación. Pero pues mientras esto no suceda, vamos a seguir cometiendo errores, ¿sí? Así que el docente pues tiene diferentes papeles dentro de la educación, no solamente el de educar realmente, también es el que facilita el aprendizaje, también es el que guía, es el que asesora, es el que involucra al alumno en todo lo que es su contexto cultural social, ¿sí? Es el que desarrolla estrategias para que todos puedan aprender, integrándolos hoy de una educación integral precisamente, de una educación participativa y de una educación que no sea excluyente, sino que incluya a todos y que todos puedan cumplir con los objetivos educativos. Así que, pues bueno, algo que yo también comentaba hace un momento, cada maestro sabemos el compromiso que tenemos con nuestros alumnos. Algunos lo tenemos muy presente y queremos formar a verdaderas generaciones, otros desafortunadamente no están tan comprometidos con su labor educativo y entonces no logran que se cumplan pues todos los propósitos educativos, que eso es lo que al final tendremos que lograr. Cada maestro pues tendríamos que estar logrando cumpliendo los objetivos de la educación si queremos cambiar una sociedad, ¿sí? A partir de la educación, obviamente, porque es lo que siempre está. Así que,
Hoy el docente tiene una labor muy importante y también una labor muy, de pronto, pues ardua, porque hoy el maestro no solamente estamos para trabajar en el aula, si realmente tenemos que enfrentar muchos retos. También hoy el maestro debe de estar consciente de que la sociedad es muy diferente, de que estamos precisamente en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento y que tenemos que adecuarnos a estos nuevos alumnos que hoy tenemos, que son muy distintos, incluso a mí, por ejemplo, los alumnos que me tocaron en el año 2000 son de verdad muy distintos los niños del año 2000 a los que tenemos en 2021, totalmente diferentes, con nuevas necesidades, con nuevos intereses y que a veces los docentes no nos vamos ajustando precisamente a eso que requiere nuestro alumno. Entonces vean lo importante que es la capacitación, actualización y la formación del docente para que se pueda desarrollar todo lo que hemos estado hablando y seguramente todo lo que han abordado durante la carrera. Bien, jóvenes, espero que hasta ahí vayamos bien. Continuando con todos estos temas, que como les decía, tienen que ver con un repaso de lo que han ustedes visto durante su carrera, pues vamos a continuar con lo que es, permítanme aquí nada más, déjenme tomar un poquito de agua porque ya me cansé de hablar. Disculpa, jóvenes, pero se me seca la boca. Bien, dentro de la formación docente, dentro de lo que se dé bien del proceso de enseñanza-aprendizaje, aparte de los materiales, aparte de lo que saber enseñar y todo lo demás, pues bueno, también es importante el uso que nosotros tengamos de los recursos y materiales que vamos a utilizar para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al maestro que nos servirá para ayudarnos a enseñar y al alumno para aprender. Todos estos recursos y materiales nosotros los vamos a encontrar como materiales didácticos o recursos didácticos, ¿sí? ¿Por qué didáctico? Bueno, como ustedes saben, de hecho ya llevaron creo una materia que se llama así, elaboración de recursos didácticos o material didáctico, si mal no recuerdo, está dentro de su temario, así que también es un repaso. Todos estos recursos y materiales pues son didácticos porque tienen ese objetivo de ayudarnos y enseñar, ¿sí? De que el alumno pueda tener un aprendizaje de ese material, si no pues sería cualquier material de apoyo nada más. No, aquí sí, este material pues obviamente tiene ese objetivo de que nuestros alumnos puedan aprender. Entonces, de manera, bueno, de hecho yo les mandé por ahí todo un libro, ¿verdad? Que habla sobre los recursos materiales, sobre su división, qué funciones tienen y demás. Espero que lo lean, para que puedan entender un poquito más, que de hecho, como comento, ya se lo saben. Pero bueno, el material didáctico se define o va a ser aquel que van a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje y se utilizan pues dentro del ambiente educativo. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos pues puedan adquirir conceptos, puedan desarrollar habilidades, actitudes y destrezas y los lleve a ser competentes. Entonces, esa es la función del material didáctico. Por eso es didáctico, didáctico porque está implícito que nos va a ayudar a enseñar. ¿Sí? Déjenme ver por aquí. Por lo tanto, pues todos estos materiales lo que van a hacer es ayudarnos a estimular los sentidos del alumno. Es decir, vamos a provocar experiencias sensoriales en el alumno que se van a recoger, que se van más bien a traducir en experiencias que generan conocimientos, ¿sí? También todos estos materiales van a ir relacionados con conocimientos previos, ajá, y estos materiales pues tienen como función facilitar información para que el alumno pueda desarrollar nuevos aprendizajes. Entonces, también es importante mencionar que estos materiales, ¿sí? Todos estos materiales, eh, siempre deben de ir relacionados con la realidad del alumno.
Algo que comentaba hace un momento en ambientes de aprendizajes es que todos los ambientes, todo lo que se les ponía, tenía que ir relacionado con nuestros alumnos, con la realidad del alumno, pues en el material precisamente tiene que estar relacionado, porque les tiene que generar experiencias reales, les sirve para generar experiencias reales y que ellos puedan obtener un conocimiento. Por lo tanto, estos materiales siempre tienen que ir apegados a la realidad. De alguna manera, todos los materiales educativos van a ser herramientas, recursos que nos van a ayudar a facilitar el proceso, ¿sí? Así que también estos materiales, pues, nos van a ayudar a poder, motivar al alumno a que siga aprendiendo, porque esto va a servir, ¿sí? Y tenemos una gran diversidad de materiales, ¿sí? De gran, eh, recursos educativos que nosotros podemos manejar para ayudar al alumno. Yo les puse aquí en la diapositiva, por ejemplo, para López Regalado, por ejemplo, en escolares de 2 a 7 años, pues los materiales van a ayudar a que se desarrolle el lenguaje, que puedan representar objetos y acontecimientos a partir de estos materiales que se les está presentando. Por ejemplo, de 7 a 11 años, pues van a ayudar con las operaciones mentales. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver, o esta relación de uso de materiales, tiene mucho que ver con lo que es la teoría de Piaget, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Em, También, por ejemplo, de los 11 a los 16 años, el material didáctico, pues, va a servir para que desarrollen el pensamiento abstracto, ¿sí? Entonces, vean, de acuerdo a este autor y de alguna manera relacionándolo con lo que es la teoría de Piaget, pues, podemos ver cómo estos, em, ¿cómo les puedo decir? Este, Estos materiales nos van a poder ayudar a desarrollar ciertas habilidades, destrezas dentro de lo que son los alumnos, ¿sí? Entonces, pues vamos a checar cómo se dividen, a qué se refieren, ¿sí? Estos materiales. Permítanme tantito. Tengo algunos pendientes con algunos de sus compañeros, me mandan mensajito y bueno, una disculpa, yo sé que no debo estar pegado al celular. ¿Cuáles son las características de lo que es un material didáctico? Bueno, estos materiales pueden ser impresos o no, sí, pero tienen que facilitar el aprendizaje. Recuerden que aquí estos materiales también los vamos a ligar a los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son esos estilos de aprendizaje? Pues visual, auditivo, kinestésico. Entonces, estos materiales los tenemos que ir de alguna manera, eh, pues, irlos diseñando de acuerdo a los estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, tipos de aprendizaje, problemas o necesidades educativas, discapacidades, síndromes que puedan tener nuestros alumnos. Para eso tenemos que diseñar y los vamos a diseñar precisamente para ayudarle a que él pueda aprender de mejor manera, ¿sí? Entonces, son didácticos porque van a facilitar la educación, van a estimular y orientar al proceso educativo, ¿sí? Eh, y van a propiciar que el alumno pueda adquirir, pues como ya lo veíamos, conceptos, teorías, bueno, todo lo que es el aprendizaje, todos los contenidos los podamos hacer llegar a partir del uso de estos materiales que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces, por eso nos van a servir demasiado en este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles van a ser las funciones del material didáctico? Primero, proporcionar información. ¿Por qué? Porque dentro del material que nosotros estemos usando, pues va a servir para que nos pueda ayudar a lograr, ¿sí? Un aprendizaje en el alumno. Entonces, permítanme. Entonces,
Todos estos recursos didácticos, todo lo que nosotros usemos, por ejemplo, en el caso de libros, videos, programas informáticos y demás, pues nos ayudarán a llegar a una información, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el libro que es impreso nos sirve como recurso didáctico y nos sirve para hacer llegar información, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo un libro a la mano, déjenme ver por aquí. Ay, Dios mío. Este libro, ¿no? Que en este caso se vuelve un recurso didáctico, un material y que nos sirve para hacer llegar información al alumno, ¿sí? Tenemos también que estos materiales nos ayudaron a guiar los aprendizajes, es decir, porque nos ayudaron a organizar información, a relacionar con conocimientos, a crear nuevos conocimientos. Y, por ejemplo, en el aula podemos encontrar o podemos disponer de diversos materiales que tengan un uso didáctico, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, en este momento aquí no tengo juegos, por ejemplo, que nos ayuden a ello, pero estos materiales, pues obviamente tienen que ayudarnos precisamente en ese proceso a que el conocimiento se cumpla, al que el conocimiento llegue. Vamos a encontrar gran cantidad de materiales educativos, de juegos, de cualquier material. Vamos a ver, por ejemplo, la computadora en este momento me está sirviendo como un material didáctico porque me está ayudando a enseñar, ¿sí? Por ejemplo, si usara un cañón, impresora, me sirven como materiales didácticos, pero si tuviera un ábaco, si tuviera un memorama o demás, también me van a servir para a ayudar y orientar a mi alumno. Y también el material didáctico, pues, me ayudará para ejercitar habilidades o entrenar, ¿sí? Es decir, nos ayudará a desarrollar ciertas características. Estaba yo buscando por aquí en mi alrededor un juego, luego llego a tener, pero en esta ocasión no tengo ningún recurso didáctico que pudiera tener. Tenía yo por aquí un memorama, pero lo perdí. Que nada más tengo por aquí, aquí algunas tarjetitas, por ejemplo, pero no está todo, no sé dónde lo dejé. Sí, pero bueno, tenemos bueno, por ejemplo, aquí tengo estas tarjetas o estas tarjetas de un memorama que nos ayudan a desarrollar ciertas habilidades dentro del alumno, por ejemplo, memoria, este, tenemos, por ejemplo, les decía el abaco que va a ayudar al alumno, lo va a guiar, a orientar a contar. Y bueno, no tengo más materiales, pero bueno, todo esto, todos los materiales, pues obviamente van a ir diseñados de acuerdo a nuestros ritmos de aprendizaje. Este, Permítanme. Y a desarrollar habilidades. Por ejemplo, en la computadora en este momento, si tuviera cargados de alguna manera programas educativos que nos ayuden al alumno, hay muchos juegos que podemos cargar, ¿no? Aquí en la computadora que nos van a ayudar a que el alumno pues desarrolle habilidades o desarrolle conocimientos, pues va a ser un material muy importante. Tenemos gran cantidad. Tenemos materiales impresos, no impresos, visuales, audiovisuales, auditivos, sí, que nos ayudarán a precisamente a que el alumno pueda desarrollar su, este, todas sus habilidades. Motivarán y despertarán y mantener el interés del alumno. Claro, si al alumno le presento materiales que sean gratos, coloridos, materiales que sean, pues, muy atractivos para ellos, pues, esto los mantendrá motivados y querrán seguir yendo a la escuela para seguir aprendiendo. También los materiales nos ayudarán para evaluar los conocimientos y habilidades que van desarrollando el alumno, pues, puesto que a partir de ello, de la manera en cómo los utilicen o se acerquen a ellos, pues, vamos a poder descubrir, cuánto han avanzado, por ejemplo, ¿no?, en conocimientos. También muy importante, algo en la actualidad, proporcionan simulaciones, ¿sí? Hoy en día,
Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sí, el uso del celular, el uso de la tablet, de la computadora, por ejemplo, nos sirven como materiales para simular ciertas cuestiones que el alumno necesita experimentar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día podemos hacer un viaje virtual a algún museo, alguna zona arqueológica, mediante un simulador, ¿no? O ver dinosaurios, qué sé yo. Hay muchas cosas que hoy han surgido y que podemos utilizar precisamente para que nuestros alumnos puedan aprender. Y pues bueno, proporcionan entornos para la expresión y creación. Aquí los materiales también van a servir para expresar, para que el alumno pueda expresar verbalmente, gráficamente, este, un lenguaje no verbal, en fin, para que el alumno exprese lo que siente, lo que piensa, lo que ha aprendido, sus emociones, ¿sí? Y también para crear un material didáctico puede servir para que el alumno genere imaginación, creatividad e innove. Entonces, vean la importancia que tienen los materiales, ¿sí? Todo el material didáctico debe de tener ciertas características dependiendo de acuerdo a también el tipo de alumno al que nos estemos dirigiendo, ¿sí? Pero un material debe de ser interactivo, dialógico y reflexivo. ¿Por qué? Pues porque obviamente debe propiciar que de alguna manera, permítanme, de alguna manera el alumno pues a través de la utilización de ellos pueda reflexionar sobre lo que está aprendiendo, hacer un análisis de lo que está aprendiendo y lo pueda emplear posteriormente. Entonces, los materiales son atractivos, ya dijimos, deben de ser funcionales, realmente deben de tener, estar de acuerdo a los objetivos que perseguimos, ¿sí? Y que estos materiales realmente funcionen, ¿no? Que no nada más sean materiales que de pronto o estamos usando, pero que no nos lleven a nada, ¿no? Un material realmente debe de ser funcional, nos debe de llevar a algo, ¿sí? Todos los materiales, pues, deben de, responder, desde luego, a lo que es los propósitos educativos. Esto tiene que ver también con la planeación que hace el maestro, pero también con lo que son los planes y programas. Ahora, esto es parte de la metodología, parte de las estrategias que el docente va a usar precisamente para que el alumno llegue a lo que son el cumplimiento de conocimientos, ¿sí? Por eso es importante. El material es muy variado, es estructurado, ¿sí? Es flexible porque se debe de adaptar a las características de nuestros alumnos, se aborda por un tiempo, ¿sí? Y debe de ser factible, obviamente, que este material esté al alcance de nuestros alumnos. Yo no voy a pedir, por ejemplo, a mis alumnos de una zona rural materiales caros, materiales que no hay en su localidad, y que además no los van a saber utilizar o que no sean parte de su conocimiento, ¿no? Nosotros podemos o tenemos como docentes que hacer uso de materiales que el alumno esté al alcance de sus posibilidades, que el alumno realmente conozca, y dijimos que todo adecuado a su realidad, ¿no? Entonces, también recuerden que pues el uso de materiales implica una situación financiera, ¿no? Porque cuestan, como les decía, mucho material. Nosotros podemos hoy en día comprarlo ya, hoy en día ya poder, este, ir a una tienda y escoger el material que sea necesario, pero también podemos elaborarlo, o también podemos de pronto convertir a los materiales que tenemos en materiales no de apoyo, sino en materiales didácticos que realmente nos ayuden a enseñar. Entonces, también tiene que ir con ciertas características, para que nuestros alumnos los puedan utilizar. Por ejemplo, en el caso de alumnos de preescolar, pues yo tengo que cuidar mucho las esquinas para que ellos no se puedan cortar, por ejemplo, se puedan picar. Tengo que cuidar que no sean materiales muy pequeños porque se los pueden tragar, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que seleccionar los materiales de acuerdo al nivel que estamos y las características, pero también tenemos que saber hacer o también tener que, de alguna manera, hacer que estos materiales que nosotros tenemos sean durables y resistentes. Materiales que realmente no nos sirvan nada más para una vez, sino que los podamos seguir utilizando
y que además aguante, porque obviamente, pues nuestros niños los manipulan, los tiran, esto, entonces tenemos que hacer materiales que sean resistentes. Yo me acuerdo que en CONAPE, y espero que siga siendo, se daba mucho material didáctico, ¿no? Muchos juegos, muchos, es, sí, mucho material que ayudara al instructor a que pudiera cumplir con sus objetivos educativos, que realmente se diseñara. Más bien, que realmente se lograran los objetivos, diseñado para eso. Sí, aparte del material de apoyo como cartulinas y demás, pero sí también iba involucrado mucho material y durable, ¿sí? Hay un cono de la experiencia de Dale, Edgar Dale, realmente, de alguna manera, él dice que hay experiencias directas e indirectas que el alumno va a tener a partir de lo que es el uso de ciertos materiales. Así que él propone un cono o este cono de la experiencia, donde según el nivel de abstracción, cada alumno va a ir desarrollando ciertos aprendizajes, ¿sí? Entonces aquí les pongo, por ejemplo, lo que es el cono de la experiencia y cómo a partir de este cono de experiencia, el alumno va a desarrollar, de acuerdo al nivel en el que esté, pues va a desarrollar ciertas experiencias. Por ejemplo, los 3 primeros, más bien, de lo que son del 1 hasta la séptima el séptimo escaloncito del cono, obtienen experiencias directas mediante la televisión, la exhibición, demostraciones, experiencias dramatizadas, experiencias planificadas y experiencias directas intencionadas. Aquí todo esto, es decir, el alumno tiene, eh una situación, más bien una experiencia directa con todo esto, un acercamiento directo. Convencional a partir de imágenes en movimiento, lo que son las grabaciones de radio y la pintura, sí, convencional, y abstracta a partir de los símbolos verbales. Es decir, que nosotros a partir de este cono de la experiencia, vamos a ver más adelante, cómo utilizar es lo que es el material, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la experiencia directa intencional, que es el primer escalón, dice, según Dale, que hay una realidad directa. Sí, por ejemplo, aquí ponemos en práctica lo que son los experimentos, construcción de objetos y demás. Realmente el alumno puede manipular. Y aquí los materiales que le vamos a dar, pues van a ser materiales que nuestro alumno realmente pueda tener al alcance, ¿sí? Y que le generen una experiencia directa e intencionada. Intencionada quiere decir que ya nosotros estamos planeando, que nosotros de manera deliberada estamos haciendo para que el alumno genere aprendizajes. En las experiencias simuladas, ajá, en las experiencias simuladas o artificiales planificadas, aquí también, de alguna manera, vamos a generar experiencias, sí controladas por nosotros, pero por aquí, por ejemplo, vamos a tener lo que son la creación de maquetas y modelos, donde también se requiere, obviamente, material para que ellos puedan desarrollar estas experiencias, ¿sí? Entonces, vean cómo de acuerdo a este cono, pues vamos a ir generando todo esto, ¿sí? Bien, chicos, ya mero se termina, pues, lo que es el tiempo de sesión, porque ya hablé demasiado. Les voy a dejar de tareita que sigan leyendo lo que es la clasificación, las nuevas tecnologías de la información y la educación en la actualidad, su implicación. Sí, aquí vemos todo esto, que es algo que les comentaba en la actualidad, por ejemplo, cómo los docentes, pues, vemos o veíamos a estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación como enemigas del proceso de enseñanza-aprendizaje y hoy realmente son nuestras aliadas, ¿no? Hoy sin estas tecnologías, pues quién sabe qué habría sido de el poder brindar una educación en línea y a distancia. Y entonces, pues les dejo de tarea también esto. Ajá. Como les comentaba, les mandé un librito, espero que realmente lo lean, es muy interesante para que ustedes puedan entender, bueno, sobre material didáctico. Y bueno, de tecnologías de la información y la comunicación hemos hablado demasiado también, chicas, ya en otras materias, recuerdo con ustedes, creo que sí. Y si no, pues bueno, también ya vieron dentro de esto lo que son las tecnologías de información y comunicación. Me dio mucho gusto saludarles, pero me falta su tarea, aunque su tarea yo creo que, a ver, déjenme checar. La vamos a, la vamos a,
Las vamos déjenme ver. Aquí está, déjenme ver. Más bien se las pongo por Classroom, ¿sí? Para que ustedes se acerquen como siempre a la plataforma y puedan acceder a lo que es su tarea. Ya saben que ahí les subo y también bibliografía sugerida. Como ustedes saben o ya vieron sus calendarios de exámenes, pues ya nos faltan pocas sesiones para que se termine el cuatrimestre, así que, pues, déjenme ver por aquí, déjenme ver por aquí. Vamos a ver. Temario, déjenme ver dónde está. Bien, tarea para la próxima sesión. Mejor si se las mando directamente a lo que es eh, Classroom. Y realmente la tarea tiene que ver con todo lo que hoy en día estamos viendo, más bien la situación que estamos pasando y cómo hemos tenido que poner en marcha, pues esta educación en línea y en internet. Sí, así que se las mando, se las subo a lo que es Classroom, ¿sale? Me dio mucho gusto verles, cuídense demasiado, por favor, ya saben, hay que bajar la guardia con esta situación, aunque ya estemos vacunados algunos, cuídense demasiado, cualquier duda, estoy para atenderles, cualquier situación, ya saben, un mensajito, un mensaje de voz, una llamada, con todo gusto, o bueno, la situación que tengan, cualquier inconveniente con la materia, ya saben, con toda confianza pueden acercarse. Que tengan una excelente tarde, cuídense demasiado y estamos en contacto.